Vamos avançar hoje dia com a graça de nosso Senhor. Les invito para lermos juntos o Salmo de número 46. Salmo de número 46. Não sei se sabem, pero alguns hermanos que atuaram em nossa obra navideña estão quase assinando um contrato, recebendo um contrato com Hollywood. ¿Estão sabendo de isso? Muitos aí representaram muito bem e, como era de se esperar, estão avançando. Este é um salmo muito especial e é um salmo que nos habla de Navidad. É um salmo que traz para nós um mensagem de esperança, de paz e de alegria em nosso Senhor. Que Deus nos ajude a compreender sua palavra, a entenderla e que ela pueda trazer os cambios que são necessários para nossa vida. Assim que podem escucharla com muita atenção e que o Senhor nos ajude a compreenderla. Assim nos dijo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra, ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oramos una vez más. Te necesitamos mucho, Señor, en esta hora, para comprender su palabra. Y que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, a nuestro corazón. Que tu puedas ayudarme en mis limitaciones, para que mis hermanos puedan lograr también ser bendecidos por la proclamación de tu Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos y hermanas, si hicieras una película de su vida, se você fuera invitado a hacer uma película de tu vida, quais seriam as escenas que tu elegirias para ser parte dessa película? Se você recebe este desafio, mira, queremos fazer uma película de tu história, queremos que as pessoas conozcan tu história, e você tem que elegir las partes que son fundamentales para usted, lo que no puede faltar en tu historia. ¿Qué elegirías tú? Yo pienso que iríamos buscar las cosas, las escenas más emotivas por las cuales pasamos,
donde tuvimos muchas dificultades, donde sufrimos mucho, pero al final salimos adelante. Porque queremos mostrar eso a la gente. Mira, usted puede pasar por cosas tristes, puede pasar por situaciones difíciles, pero mira a mí, mira mi historia, usted puede salir adelante. Sería una buena película. A veces usted ya ha dicho eso, de que su vida, si fuera contada, cada detalle podría ser una película de ella. Somos así. Y a nosotros también nos gustamos hablar de nosotros mismos. Nos encanta. Nos encanta ponernos como referencia para los demás. Y muchas veces hacemos eso. Usted cuando vaya a conversar con alguien, y sus consejos muchas veces, aunque usted no los declare, pero usted está se poniendo como una referencia, diciendo: mira, yo hago así y me ha resultado bien. Mira, si usted me imita, te va a resultar bien. Nos gusta de estarmos en el centro. Nos gustamos mucho de sermos la referencia para los otros. Entonces yo creo que su vida podría ser una buena película también. Pero ¿qué elegirías tú? Este salmo que nosotros leemos ahora es como una película. Es como una película con 3 escenas distintas ahí. Este salmo, a pesar de todo, no tiene una fácil identificación. No es tan fácil encontrar las situaciones y el contexto en que él fuera registrado. Yo personalmente sigo los comentaristas bíblicos que lo ponen en el contexto de segundo libro de los Reyes, capítulo 19. En este contexto ahí, afirma o los comentaristas defienden que este salmo es más probable que tenga sido registrado dentro de la historia que sitúan en este contexto histórico. ¿Qué encontramos ahí? La primera escena en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, muéstranos que Ezequías estaba siendo como que burlado por causa de su confianza en Dios. La mente miraba al rey Ezequías y los asirios estaban atacando, y ellos decían: pero ¿cómo que usted puede liberarse del poder que viene contra usted? ¿Cómo que puedes huir de la fuerza de los enemigos? Y se reían de él. Esa es la primera escena que este salmo nos muestra, o el contexto donde el salmo está siendo puesto. La segunda escena que tenemos en el contexto muestra que Ezequías fue fuertemente amenazado por el rey de Asiria. Ellos miran la confianza de Ezequías, unos burlan de él, pero otros, por parte del rey, está amenazando a él, que lo vaya a destruir, tanto a él como todo Judá. Esto se pasa en el segundo momento. Y la tercera y última escena que encontramos ahí es Dios mostrando quién está en el control. Cuando destruye el ejército asirio, cuando destruye los enemigos, y muestra a todos que la confianza de Ezequías en el Señor, en el poder de Dios, no fuera vana. Mostrando que es bueno y es importante confiar en el Señor, aunque las circunstancias que están alrededor de nosotros muestren que fuimos derrotados muchas veces, que la situación se está perdida. Aún así, la confianza en Dios tiene que mostrarse fuerte, como de Ezequías. Entonces, cuando se miran este contexto del segundo libro de Reyes, se puede relacionar con lo que está siendo dito acá por los hijos de Coré en este salmo que leemos juntos. Y entonces, teniendo este como referencia, este contexto como referencia,
eu quero mirar com vocês para as 3 escenas que encontramos em este salmo e buscar de ellas aplicações para nossa vida, como que podemos relacionar cada um dos eventos que são descritos acá, de uma maneira que podamos llenar nosso coração de alegria, de esperança em nosso Redentor bendito e amado. A primeira cena que vamos descobrir acá, muestra-nos Deus todo-poderoso em meio ao mundo caído. Deus todo-poderoso em mundo caído. Mira os versículos de 1 a 3. Nos dijo: Deus é nosso amparo e nossa fortaleza, nossa ajuda segura em momentos de angústia. Por isso, que passa? No temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia se retiemblen los montes. Hace mucho que el mundo ha sido impactado por la furia de la naturaleza. Em muitos momentos da história, a natureza se muestra com uma força terrível e muitas coisas podem passar. Chile já ha experimentado algumas coisas assim em sua história. Vocês, quando miram o ano de 2010, podem dizer melhor que qualquer que estar em meio a terremoto, que é sentir uma tierra temblar de uma maneira tão forte que uno não encontra apoio. A insegurança domina o coração. Coisas assim estão passando e passaram durante toda a história, através da natureza. Agora mesmo estamos enfrentando uma situação terrível na região costeira. Para aqueles que estão atentos a las informações, ha habido muitas queimadas por aí, muertes de pessoas, casas destruídas. A situação está terrível. E por que essas coisas muitas vezes se passam? Por que a terra está dessa maneira? Por que essa fúria está presente ante nós outros? Em muitos casos, em decorrência de las manos malas de las pessoas. Em muitos momentos, essas coisas passam por las manos malas de las pessoas que provocam todo isso. Pero independente de buscarmos entender por que passam essas coisas terríveis sobre a terra, lo que importa acá hoje dia para nós outros é compreender que em meio a todo isso, de uma coisa podemos ter a segurança, de uma coisa estamos certos, de que o Senhor Todo-Poderoso está presente e ajuda a seus servos e servas que passam por situações assim, terríveis, que ajudam a estes servos a soportarem as aflições com esperança no coração. Aunque a terra esté sendo destruída, eu posso mirar a mi Senhor, que está no controle de todas as coisas, e está presente para ajudar-me com seu poder e sua autoridade. É exatamente por isso que o Salmo começa dizendo: Deus, que eres Deus. Como que o salmista está vendo Deus? Como que define Deus acá nesta situação? Deus é nosso amparo e nossa fortaleza. Deus é nosso amparo no sentido de
un lugar donde cuídanos, donde nosotros tenemos la seguridad de estar. Dios ahora acá como una persona en quien nosotros podemos confiar. Es una fortaleza. Y eso transmite la idea de este lugar donde estamos seguros en las manos del Señor. No necesitamos tener ningún miedo, independiente de la situación en que nosotros estemos metidos en ella. Esse término acá, refúgio, que encontramos também em algumas traduções, que é o mesmo para amparo. Esse término, ele se repite por 3 vezes neste salmo, ou essa ideia está sendo repetida por 3 vezes acá. Sin embargo, nesta primeira é diferente de las demás. E por que é diferente? Porque acá quer dizer que nós temos segurança no Senhor para enfrentarmos qualquer situação de tribulações em la vida. Não importa qual seja a situação, Deus sempre será nosso amparo. Deus sempre será, acá como uma ideia de lugar, sempre será nosso lugar seguro. Además de la promessa que Ele está cerca de nós em cada tempo de prueba por las que passamos. Deus está presente, é lugar que se mueve durante todos os dias. É como sua própria casa, onde você se sente confortável e seguro. Pero quando você sai de aí, você perde esta segurança. Vai para outro lugar que não é tão seguro como seu próprio hogar. Pero a ideia acá é de que Deus está conosco em todo o tempo e nós não perdemos esta segurança, aunque estemos lejos do lugar onde nos sentimos seguros. Deus se mueve para ajudar-nos, para estar presente, com sua força, com sua fortaleza. La história del pueblo de Dios prueba que el Señor siempre estuvo presente para liberarlos en los momentos más decisivos de la historia, de tribulaciones. Dios siempre estuvo presente para demostrar su amor, misericordia, pero sobre todo su autoridad. Por todo o Antigo Testamento nós vemos isso, Deus junto a seu povo, mostrando que, aunque estén metidos em tribulações, a palavra final sempre vem de Deus. Ele está sempre presente para liberar, está sempre presente para demonstrar sua misericórdia. E é exatamente por isso que o salmista mostra-nos acá que todas as catástrofes que são enumeradas em los versículos 12 e 3 podem hasta mesmo apuntar para o fim do mundo. É linguagem acá pouco que mostrando-nos como que será o fim do mundo, como que as coisas vão passar, anunciando o retorno de nosso Senhor Jesus. E estas coisas, estas señales passando durante toda a história, para que uno não tenha medo de verlos. La tierra demonstrando que nuestro Señor está regresando. Las señales mostrando que Él viene. El desaparecimiento del orden sendo cada vez maior, la tierra temblando, las montañas cayendo, los mares y el fundo de los océanos se enfureciendo. Todo isso, em meio a todo isso, podemos mirar e dizer: mi Senhor está en el control. Mi Senhor está en el control. Aunque essas olas vengan sobre mim, eu estou com o Senhor, e com Ele
tengo seguridad. Es un mundo que fue impactado por el pecado y por esta razón estas cosas van a pasar. Es un mundo caído, un mundo imperfecto ahora, manchado, y que va a pasar por una renovación. Pero este salmo en este primer momento muestra-nos que, aunque estas cosas todas pasen, el Señor está presente en un mundo caído. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? ¿Qué esperanza podemos tener nosotros ahí? Que si el Señor está presente, está de verdad, en realidad, está presente en mi vida y a través de mi vida. Eso trae esperanza. Independiente de la situación en que estemos metidos, el Señor está muy presente, con su apoyo, con su ayuda, con su fuerza para apoyarnos. Entonces, esta es la primera escena que encontramos. Dios Todopoderoso, Criador de todas las cosas, en medio de este mundo que está desordenado, muy desordenado, pero acá está con nosotros. La segunda escena que encontramos, que este Dios Todopoderoso, fuerte, está no solamente en el mundo, pero está de una manera personal en medio a su pueblo. Dios está con su pueblo. Miren los versículos de 4 a 7. Vai pedir su ayuda. Pedir su ayuda para leer estos versículos. ¿Ya? En mi 3, todos muy fuerte van a leer, pero con paciencia, respetando la lengua, las señales de la lengua. ¿Ya? Una lectura bien bonita, para que se desperten también. De 4 a 7. En mi 3 empezó. 3. Mira, hermanos, la expresión que aparece acá, ciudad de Dios, es una indicación directa al lugar donde Dios está presente, pero como gobierno, donde Él gobierna, donde Él tiene total autoridad. Esta expresión indica eso, donde la gente se junta para adorar a Dios, donde todos reconocen el gobierno de Dios. Esto significa esta expresión. Por tanto, entendemos que es una referencia muy directa a la iglesia. La iglesia hoy día puede ser reconocida como la ciudad de Dios, o por lo menos debería ser un lugar donde Dios gobierna, donde la palabra de Dios es suficiente para gobernar las vidas, donde la gente reconoce que Dios es la autoridad máxima, donde Dios es exaltado, reconocido como rey. Debería ser así en la iglesia, la ciudad donde Dios gobierna y nadie contesta la orden de Dios. Es una referencia directa para eso. Esta ciudad, que es la iglesia en este lenguaje del salmista, está iluminada por un río. Aparece acá esta figura de lenguaje como un río, que también es una señal de vida. Entonces mira, en medio de la iglesia pasa un río, que significa que hay vida en medio al pueblo de Dios, en el lugar donde Dios gobierna, donde la gente se somete a Dios, hay vida.
¿No fue eso que Cristo dijo a nosotros? Yo vino para que tengan vida. Eso, este río que pasa. Y mientras las corrientes siguen su curso, el río va trayendo vida, trayendo alegría, trayendo fuerza a las ciudades por donde pasan. Imagine eso. Si todas las iglesias experimentan esta realidad de que Dios es su gobierno, de que hay un río que pasa en medio a su iglesia, trayendo vida, trayendo alegría, trayendo fortaleza, ¿cómo podríamos ser en este país? ¿Qué podríamos hacer en el poder de Dios en este país? ¿Qué podremos alcanzar en el poder de Dios si experimentamos esta realidad? Dios está acá, me trae vida, me trae alegría, me trae esperanza, me ayuda en todas las situaciones. Esta es una expresión que indica que Dios está visitando continuamente a su pueblo, vive en medio a su pueblo, fortaleciéndolos para que puedan soportar las aflicciones que están presentes en este mundo caído. Este río es para traer fuerza a su vida, traer alegría en medio a circunstancias difíciles. La seguridad que tenemos está en el hecho de que el Señor no solo pasa en esta ciudad, pero vive en medio a ella. No viene una vez en la semana. Por eso que no piense acá en iglesia como este templo donde nos juntamos una vez, por lo menos en la semana, y ahí es como si Dios estuviera acá con nosotros en esta hora donde estamos en este servicio de adoración. No es esta la idea. La iglesia que somos nosotros, estamos esparcidos en esta ciudad. Estamos esparcidos por toda parte, en las empresas, en los hospitales, en las escuelas, en las universidades. Estamos por toda parte. ¿Y qué significa eso? Que este río de esperanza, de alegría, de misericordia, de salvación, de ayuda, está presente en toda parte de la ciudad. Donde usted esté, Dios estará. Y donde usted está con el Señor, está este río de vida, o por lo menos debería estar. Este río que lleva vida, que lleva esperanza, que lleva paz. La paz verdadera está en las circunstancias descritas también, que aunque cosas tremendas, si una guerra venga involucrar a todos nosotros, aún así podemos disfrutar de paz y seguridad en el corazón. Porque quien tiene la autoridad, quien es todopoderoso, está presente en nuestra vida, está presente en nuestro corazón. Entonces, de hecho, fuera de esta ciudad, si en medio de ella está la presencia de Dios, está ese río de vida, afuera de ella, ¿qué hay? El contrario. No hay esperanza, no hay vida, no hay alegría. Es exactamente por eso que las naciones tiemblan de ira contra el pueblo de Dios. Parece que nosotros somos un tipo de gente así que no está tan conectado con la realidad. Por eso que quieren que los creyentes no participen de las cosas importantes en la sociedad. Por eso que quieren que nosotros estemos cada vez más alejados de las cosas importantes, de la filosofía, de la ciencia, y quieren decir que nosotros no podemos contribuir más, porque no comprendemos.
vivimos em um mundo muito aparte. Não significa isso. Não significa isso. Em realidade, a gente nos vai a odiar, porque em nosso coração há uma paz que homem nenhum não pode disfrutar se não tem a presença deste rio de vida que traz vida e esperança a nosso coração. É por isso que Jesus dijo que seríamos odiados por todos, por causa da esperança. A gente não se põe como que contente em ver-te em meio de guerra, em meio de uma economia que não está tão buena, em meio a um futuro incerto, e te vê sorrindo, te vê contento, te vê com esperança no coração, te mira e dizem: como pode? Não está conectado com a realidade, não está conectado, e por isso somos como que odiados. Pero el Señor es quien habla, y estas persecuciones son alejadas de nosotros. Podemos vencer, porque el Señor está presente. Ahora bien, esta escena termina con el tema de poder y también de gracia. Poder y gracia, esta escena se termina. La referencia al Señor de los ejércitos, todas las veces que encontramos esta expresión dizendo algo de Deus, el Senhor de los ejércitos, significa que é um Deus todopoderoso, que tem sua autoridade, que executa sua palavra, que nadie pode contestarlo. Ele vai hasta el final lo que quiere. El Senhor de los ejércitos é el vencedor. Não há nadie que pueda resistir a su poder. Nadie pode resistirlo. Pero também aparece acá que este Deus de los ejércitos é também o Deus de Israel, o de Jacob. ¿Por quê? ¿Por que não apareceu acá Deus de Abraão? ¿Por que não Deus de Isaac? ¿Por que justo Deus de Jacob? ¿Por que justo este nombre de Dios acá? ¿Quién fue Jacob, hermanos? ¿Quién fue Jacob? La historia de Jacob nos muestra que él se portó muy malo ante la presencia de Dios. Se portó muy malo. Mentiu, engañó. Cosas malas isso. Pero aunque tenha se portado tão malo, como que Deus se portou ante ele? Todos os tempos indo a buscar a Jacob, vindo a socorrer a Jacob. Por todo o tempo Deus buscando este siervo, porque lo eligió desde la eternidad. E aunque estuviera metido em situações difíceis que o Senhor las rechazava, o Senhor lo buscava. Que é isso senão graça e misericórdia? Que é isso senão uma ação de Deus que ela hace independente de quem somos nós e independente de lo que estamos fazendo? Deus demonstra sua graça e misericórdia quando viene e alcança nosso coração. O salmista põe isso acá, justo para que podamos entender que neste mundo caído pode ser que nós também nos portemos mal em algumas situações. E este Deus que vive entre nós, este rio que está entre nós, nos deixa, a vida se perde. Não, a vida continua e Ele vem a nós. Esta corriente de vida nos alcança em todo o tempo, aunque nos portemos de uma maneira que Deus reprueba. A palavra amparo
que encontramos aí significa justamente que Deus é um lugar alto, inacessível. Solamente Él pode alcançar, llegar. Pero em meio a todo esse desordem que está entre os homens, e que muitas vezes impacta também na cidade de Deus, que é a igreja de Deus, esse mesmo Senhor permanece exaltado por encima de todos, para proteger os que são suyos. Deus nos protege. Estamos bajo su poder e autoridade. Estamos bajo su misericórdia. Estamos bajo su graça que não nos deixa. Este é o mensaje de esperança. E por fim, a terceira escena nos mostra um Deus exaltado em toda a terra. Deus sendo exaltado em toda a terra. Uma vez mais te pido ajuda para ler agora os versos finais 9 a 11. Em mi 3, ustedes los leem. 3. Amén. Hermanos míos, en nuestro hábitat ruidoso, en lo que estamos, llenos de guerras, de desorden, por todos los lados, en el momento oportuno, nuestro Señor va a mostrar su poder y su autoridad sobre todas las cosas, cuando va a poner todas las cosas en sus debidos lugares. La orden será otra vez restaurada. El Señor está preparando el mundo, y aunque lo vemos en desorden total, eso hace parte de la revelación de Dios, que las cosas van a piorar, y por fin el Señor vendrá poner todo en su debido lugar. Donde hay desorden, va a reinar la orden otra vez. La desorden que el pecado ha traído para esta realidad, el poder de Dios va a extinguir todo eso. Esta es la esperanza que tenemos. Una palabra final. La ilustración más cercana que yo puedo encontrar es un momento, una casa, pense en una casa donde hay muchos niños. Y en un momento u otro los niños empiezan a pelear unos con los otros. Y una desorden total está presente. Y los papás escuchan, hasta que llega un momento en que dicen, no, eso no puede continuar así. Y entonces viene el papá o la mamá y dicen, se acabó con todo eso. Vamos a parar con todo eso. La palabra del papá o de la mamá en este momento trae de vuelta el orden para la casa. Esa es la idea de lo que Dios va a hacer en este mundo. Va a traer de nuevo la orden que un día empezó en el jardín del Edén y fuera perdida. Dios la va a traer de vuelta. Por ahora, nosotros en partes podemos disfrutar como creyentes, como siervos del Señor, podemos disfrutar de una parte de la realidad que solo vamos a disfrutar de una manera plena en la nueva Jerusalén, que nuestro Señor está preparando para nosotros, para los que son suyos. Pero hasta que llegue a esta ciudad nueva, nosotros aún vamos a seguir experimentando por acá algunas gotas
de la influencia que el pecado ha traído para esta realidad, pero en medio de todo eso, experimentamos también una parte de lo que vamos a vivir de una manera plena en este nuevo hogar. Dios nos permite ahora experimentar cosas, aunque pequeñas, pero es parte de lo que vamos a experimentar allá. Por ejemplo, es lindo ver Dios obrando en el corazón de una persona que reconoce sus pecados en la vida y cambia su vida. Es lindo ver una persona nacer en Cristo Jesús y dejar para atrás sus pecados, abandonarlos. Es lindo ver cuando un hermano que no se vaya bien con el otro, reconocen y entonces reatan la amistad, el amor, y son dominados por el amor del Señor. Es lindo ver cosas así, realidades que son en verdad pequeñas, pero es parte de lo que vamos a experimentar en la eternidad con el Señor. Un día el Señor va a concluir su obra en este mundo, va a concluir su obra en nuestra vida. Un día Él va a completar lo que inició por medio de Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo, cuando escribe a los filipenses, dijo que aquel que empezó, que inició una buena obra en vosotros, va a completarla hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros estamos en obra constante. Día tras día el Señor nos está cambiando. Día tras día está moldando nuestra mente para que podamos pensar como nuestro Señor, para que podamos comprender el mundo de acuerdo con la mirada de Dios. Por eso que en el final hay una orden para nosotros. El único imperativo que hay aquí en este salmo: quédense quietos. Quédense quietos. Y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Yo seré honrado en el mundo entero. Quédense quietos, porque yo soy Dios. Yo tengo la autoridad sobre todas las cosas. Y en el fin yo seré exaltado por todos. A medida en que aparecen las señales, podemos tranquilizarnos. No debemos entrar en pánico. No debemos tener miedo. Porque el Dios que creó todas las cosas, el Dios que ha creado este mundo, que lo sostiene, es lo mismo que protege a su iglesia. Es lo mismo que estará siempre presente en medio de su iglesia, para que por fin pueda reinar plenamente en medio de ella, en el nuevo mundo que ha sido creado. El Señor sigue mandando en este universo, porque fuera creado por Él. Aunque hay muchas cosas causando ruidos, Dios sigue en el control de todo. Y eso es un desafío para que nuestra alma se ponga en paz y tranquilidad. No hay ruido externo que pueda tener poder para traer turbulencia a nuestra alma. Quédense quietos. Dios está en el control. La conclusión a que llegamos de este salmo es que debemos volver a la idea de la película que empezamos hoy en el inicio. Sobre la película de tu vida. ¿Cuáles serían las escenas seleccionadas de tu vida? ¿Qué iba a ser parte del film, de la película de su historia? De ese largometraje de tu vida. 3 consideraciones que usted podría poner en esta película. La primera es mostrar a todos que la eternidad
la eternidad entró en el tiempo para cambiar nuestra historia. La eternidad entró en este tiempo para cambiar mi historia, nuestra historia. El Dios eterno se hizo como un hombre temporal, para que nuestra vida temporal pueda disfrutar de algo eterno. Este mensaje tiene que hacer parte de la película de nuestra vida, mostrando que Jesús vino a este mundo caído para levantar-me. El mundo está caído, pero yo estoy de pie en el Señor. En Él siempre encuentro ayuda para cada momento de mi vida. Siempre. El siervo del Señor puede hasta caer, pero no va a quedarse caído. ¿Por qué? Porque el Señor lo levanta. El Señor lo sostiene con sus manos poderosas. La eternidad entró en este tiempo para cambiar nuestra historia. Segundo, la eternidad entró en mi corazón y me convirtió en el templo del Altísimo. Yo ahora soy casa de Dios, yo soy morada de Dios. Es exactamente por eso que en medio de la agitación y la persecución que se instaura en este mundo, mi Señor siempre tendrá la voz de mando. No son las voces externas que controlan mi vida, sino la voz interna que está en mi corazón. Esta eternidad vino a este mundo no solamente en el mundo externo, pero en el mundo interno de mi corazón, para tener para siempre la voz de mando. Y por fin, el Eterno me llevará de vuelta a casa. Este debería ser una frase que tiene que acompañarnos por donde quer que estemos. Yo estoy caminando para mi casa. ¿Dónde es su casa? ¿En qué parte vive de Santiago? No estoy hablando de esta casa. Yo estoy hablando de mi verdadero hogar. Acá, como Pedro dijo, yo soy peregrino. No tengo una morada fija en este mundo. Estoy de pasaje. Yo estoy viviendo en una parte de este mundo, pero estoy volviendo para mi hogar. El Señor me está llevando para mi verdadero hogar. Él me ha mostrado que este mundo de desorden no es mi lugar definitivo. Así que me está llevando de vuelta a la nueva Jerusalén. Yo quiero ver todos los días, como Juan describió en el libro de Apocalipsis, que yo veí la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, bajando, asumiendo este mundo caído, destruyendo las cosas dañadas por el pecado y las cosas perfectas siendo traídas para una nueva realidad, y yo estaré ahí con mi Señor. Este es un mensaje de Navidad, un mensaje de esperanza, que solo disfruta aquellos que viven dominados por la eternidad, que ocupa el espacio más principal de la vida, nuestro corazón. Que el Señor te dé todos los días esta esperanza, esta alegría y esta paz, llevándote de vuelta para su verdadero hogar. Amén. Oremos. Te doy gracias, Señor. Te doy infinitas gracias, porque solamente en ti podemos encontrar a esperança verdadeira. Te doy infinitas gracias porque estávamos perdidos e sem esperança no mundo, pero Cristo vino e restaurou nossa aliança contigo, Senhor. Nosso pacto foi renovado e agora podemos viver acá
en este mundo caído, Señor, pero con esperanza en el corazón. Podemos mirar hacia ti y saber que hay cosas buenas que nos esperan más allá. Podemos compreender que estoy de pasaje en este mundo, Señor, y acá tenemos que peregrinar y no serán fáciles, pero un día seremos liberados de esa realidad. Un día estaremos para siempre contigo en el verdadero hogar. Te lo agradezco, Señor, por renovar en nuestro corazón la esperanza, la fe y la alegría. Ayuda a mí y a mis hermanos para que podamos vivir en este mundo, en esta ciudad, llevando tu río de vida por donde quer que pasemos. Fortalézanos, danos de tu fuerza, de tu ayuda, para representarnos bien tu nombre en este lugar. Eso te lo pido, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.